La acupuntura, una práctica ancestral arraigada en la medicina tradicional china, ha cautivado al mundo durante siglos. Su viaje desde el este hasta el oeste es un testimonio de su atractivo perdurable y su potencial terapéutico. Desde sus inicios en la antigua China hasta su presencia moderna en todo el mundo, la acupuntura ha dejado una huella innegable en la atención médica. Acompáñenos a profundizar en la fascinante historia de la acupuntura, descubriendo sus fundamentos filosóficos y su integración en la medicina occidental. Prepárese para ser cautivado por una historia que abarca milenios, hablando del poder de la sabiduría antigua y su relevancia en la actualidad. La acupuntura, que significa punción con agujas en latín, es una piedra angular de la medicina tradicional china o MTC. Considera al cuerpo como una intrincada red de vías interconectadas conocidas como meridianos. Estos meridianos sirven como conductos para una energía vital llamada Qi, pronunciado Chi. Según la MTC, el flujo sin obstáculos del Qi es esencial para la salud. Cuando el Qi se estanca o se desequilibra, pueden surgir enfermedades. La acupuntura tiene como objetivo restaurar este flujo armonioso, estimulando puntos específicos a lo largo de estos meridianos con agujas finas y estériles. La práctica está profundamente arraigada en la filosofía de los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Estos elementos corresponden a órganos y funciones específicas dentro del cuerpo. Al comprender la interacción de estos elementos, los acupunturistas pueden adaptar los tratamientos para abordar los desequilibrios individuales y promover el bienestar general. Nuestro viaje comienza en la antigua China, donde los orígenes de la acupuntura están envueltos en la niebla del tiempo. Cuenta la leyenda que la acupuntura se descubrió cuando los guerreros chinos experimentaron alivio del dolor después de ser alcanzados por flechas o piedras afiladas. Estas observaciones sentaron las bases de un profundo sistema de curación. La evidencia arqueológica sugiere que las formas rudimentarias de acupuntura pueden haberse practicado desde la Edad de Piedra. Sin embargo, fue durante la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 después de Cristo, que la acupuntura realmente floreció. Esta era fue testigo de la compilación del Clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo, un texto fundamental que sigue siendo una piedra angular de la MTC. El Clásico del Emperador Amarillo enfatiza la interconexión del cuerpo humano con la naturaleza, viendo la salud como un estado de armonía. La enfermedad surge cuando este equilibrio se ve afectado por factores externos como el viento, el frío, el calor, la humedad o la sequedad, o factores internos como las emociones y las opciones de estilo de vida. La acupuntura tiene como objetivo restaurar este equilibrio estimulando puntos específicos a lo largo de los meridianos del cuerpo, regulando el flujo de Qi. El texto mapea meticulosamente la red de meridianos, conectándolos con órganos y funciones específicos. También introduce el concepto de puntos de acupuntura, lugares específicos donde el Qi se concentra y es más accesible a la estimulación. El Clásico del Emperador Amarillo identifica cientos de puntos de acupuntura, cada uno con propiedades terapéuticas únicas. Este mapeo detallado sentó las bases para el desarrollo de la acupuntura como un arte de curación preciso y sistemático. Un concepto central de la acupuntura es el Qi, una energía vital que fluye por todo el cuerpo. El Qi, a menudo traducido como respiración, energía o vitalidad, sustenta a todos los seres vivos. Gobierna nuestro bienestar físico, mental y emocional. El Qi circula por el cuerpo a lo largo de una red de vías invisibles conocidas como meridianos. Estos meridianos conectan nuestros órganos, tejidos y células, asegurando un funcionamiento armonioso. Cuando el Qi fluye suavemente, experimentamos salud y vitalidad. Cuando el flujo de Qi se bloquea o desequilibra, pueden surgir enfermedades. Los bloqueos pueden ser causados por estrés, mala alimentación, falta de ejercicio, trauma emocional y toxinas ambientales. La acupuntura tiene como objetivo eliminar estos bloqueos.
restaurar el flujo suave del ki y promover las capacidades curativas innatas del cuerpo. El concepto de los 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, es crucial para comprender la salud y la enfermedad en la MTC. Estos elementos representan diferentes fases de la energía y corresponden a órganos, emociones, estaciones y aspectos específicos de la naturaleza. La salud se ve como un estado de equilibrio entre los 5 elementos. Cada elemento interactúa con los demás en un ciclo dinámico de creación, control y transformación. Por ejemplo, la madera alimenta el fuego crea la tierra produce metal, el metal genera agua y el agua nutre la madera. Cuando se interrumpe este equilibrio, puede sobrevenir la enfermedad. Los acupunturistas utilizan la teoría de los 5 elementos para diagnosticar desequilibrios y seleccionar los puntos de acupuntura y las estrategias de tratamiento adecuados. Al comprender las relaciones entre los elementos, los acupunturistas pueden abordar la causa raíz de los problemas de salud y restaurar el equilibrio. El viaje de la acupuntura de Oriente a Occidente comenzó hace siglos, llevado por los vientos del intercambio cultural. Los exploradores y misioneros europeos de los siglos XVI y XVII se encontraron con esta intrigante práctica. Documentaron sus observaciones, presentando la acupuntura a un público occidental curioso. Estos primeros relatos describían la acupuntura como una técnica que implicaba la inserción de agujas finas para aliviar el dolor y restaurar la salud. Mientras que algunos la descartaron como superstición, otros reconocieron su potencial, despertando el interés en los círculos médicos occidentales. Un relato influyente fue escrito por Willem ten Rijne, un médico holandés en Japón a finales del siglo XVII. Su tratado de acupuntura, publicado en 1683, proporcionó una descripción detallada de las técnicas de acupuntura y sus aplicaciones terapéuticas. Su trabajo jugó un papel fundamental en la difusión del conocimiento de la acupuntura en toda Europa. A pesar de las primeras presentaciones, la aceptación de la acupuntura en Occidente fue gradual, recibida con curiosidad y resistencia. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, los médicos europeos se enfrentaron a esta práctica exótica. Algunos experimentaron con la acupuntura, incorporándola a sus prácticas médicas, mientras que otros se mostraron escépticos. El desarrollo de la acupuntura en Occidente se vio obstaculizado por las barreras lingüísticas y culturales y la limitada disponibilidad de profesionales cualificados. Gran parte del conocimiento inicial se basaba en relatos y traducciones fragmentados. A pesar de estos desafíos, la acupuntura ganó terreno gradualmente, particularmente en Francia. A principios del siglo XX, varios médicos franceses viajaron a China y Japón para estudiar acupuntura de primera mano. Sus esfuerzos ayudaron a desmitificar la acupuntura y darla a conocer a un público más amplio. El punto de inflexión para la aceptación de la acupuntura en Occidente llegó en la década de 1970. Un evento significativo fue la histórica visita del presidente estadounidense Richard Nixon a China en 1972. Durante su visita, Nixon y su séquito conocieron la medicina tradicional china, incluida la acupuntura. La cobertura mediática del viaje de Nixon jugó un papel crucial en la popularización de la acupuntura en los Estados Unidos. Un artículo influyente en The New York Times describía cómo el periodista James Reston recibió acupuntura para aliviar el dolor posoperatorio. La experiencia positiva de Reston cautivó la imaginación del público, lo que llevó a un aumento en la demanda de acupuntura. La visita de Nixon y la posterior atención de los medios tuvieron un profundo impacto en la percepción de la acupuntura en Occidente. La acupuntura comenzó a ganar reconocimiento como una valiosa adición a la atención médica convencional. Este nuevo interés coincidió con un movimiento creciente hacia la salud holística y la medicina alternativa. La segunda mitad del siglo XX marcó un punto de inflexión para la acupuntura. En 1979, la Organización Mundial de la Salud
reconoció oficialmente la acupuntura como un tratamiento válido para una amplia gama de afecciones. Este reconocimiento ayudó a legitimar la acupuntura a los ojos de muchos médicos e instituciones médicas occidentales. El respaldo de la OMS se basó en una revisión exhaustiva de la literatura científica y las guías de práctica clínica. Este reconocimiento marcó un cambio significativo en la percepción de la acupuntura, elevándola a una opción de tratamiento creíble dentro de la medicina convencional. Tras el reconocimiento de la OMS, la acupuntura comenzó a ganar cada vez mayor aceptación dentro de los sistemas de salud occidentales. Los hospitales y clínicas comenzaron a incorporar la acupuntura en sus programas de manejo del dolor. Las facultades de medicina y las universidades comenzaron a ofrecer cursos y programas de capacitación en acupuntura. A medida que la acupuntura ganó mayor aceptación en Occidente, se sometió a un escrutinio científico cada vez mayor. Los investigadores buscaron comprender los mecanismos por los cuales la acupuntura podría ejercer sus efectos terapéuticos. Se llevaron a cabo ensayos clínicos para evaluar su eficacia en el tratamiento de una amplia gama de afecciones. Si bien algunos estudios arrojaron resultados prometedores, otros produjeron hallazgos mixtos o no concluyentes. La comunidad científica entabló debates sólidos con respecto a la validez de la investigación en acupuntura. A pesar de estos debates, el creciente cuerpo de investigación contribuyó a una comprensión más matizada de sus beneficios y limitaciones potenciales. Un área de investigación que ganó una atención significativa fue el potencial de la acupuntura para el manejo del dolor. Numerosos estudios demostraron que la acupuntura podría reducir eficazmente los niveles de dolor en personas con enfermedades crónicas. Estos estudios sugirieron que la acupuntura podría funcionar al estimular la liberación de endorfinas y modular las señales de dolor. Si bien se necesita más investigación, estos hallazgos proporcionaron evidencia convincente para apoyar el uso de la acupuntura como una opción viable para el manejo del dolor. La creciente aceptación de la acupuntura dentro de la medicina occidental coincidió con un cambio más amplio hacia la medicina integrativa. La medicina integrativa combina lo mejor de las terapias convencionales y complementarias para brindar una atención integral al paciente. Reconoce que la salud y el bienestar están influenciados por una compleja interacción de factores físicos, emocionales, sociales y espirituales. La acupuntura, con su perspectiva holística, se alineaba bien con los principios de la medicina integrativa. Los acupunturistas comenzaron a colaborar con médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud para brindar una atención integral. Esta integración permitió a los pacientes acceder a la acupuntura junto con los tratamientos médicos convencionales. Este enfoque colaborativo brindó a los pacientes una gama más amplia de opciones de tratamiento. La creciente popularidad de los centros de medicina integrativa reflejó la creciente demanda de modelos de atención médica holísticos y centrados en el paciente. Al entrar en el siglo XXI, la acupuntura continúa evolucionando y adaptándose. Su legado perdurable es un testimonio del poder de la sabiduría antigua para informar las prácticas médicas modernas. Hoy en día, la acupuntura se practica en todo el mundo y trata una amplia gama de afecciones. El campo continúa avanzando, con investigaciones en curso que exploran sus beneficios potenciales. El futuro de la acupuntura parece brillante, ya que continúa cerrando la brecha entre las antiguas tradiciones curativas y la ciencia médica moderna. El creciente cuerpo de investigación está arrojando luz sobre sus mecanismos de acción y aplicaciones potenciales. La integración de la acupuntura en entornos de medicina integrativa está brindando a los pacientes opciones de atención médica más holísticas y personalizadas. A medida que nuestra comprensión del cuerpo humano se profundiza, la acupuntura está bien posicionada para desempeñar un papel cada vez más importante en la promoción de la salud y el bienestar. Desde sus raíces antiguas en la medicina tradicional china, la acupuntura se ha convertido en una terapia versátil que ha encontrado su lugar en el panorama de la atención médica moderna.
Sus aplicaciones se han expandido significativamente más allá de sus usos tradicionales, abordando un amplio espectro de problemas de salud, desde el dolor agudo y crónico hasta el bienestar mental y emocional. Hoy en día, los acupunturistas tratan una amplia gama de afecciones y ofrecen un enfoque holístico que complementa los tratamientos médicos convencionales. Una de las fortalezas clave de la acupuntura radica en su capacidad para abordar al individuo como un todo, considerando la interconexión de los aspectos físicos, emocionales y mentales de la salud. Los acupunturistas no se limitan a centrarse en los síntomas. Se esfuerzan por identificar y abordar las causas fundamentales de los desequilibrios dentro del sistema energético del cuerpo. Esta perspectiva holística convierte a la acupuntura en una herramienta valiosa para controlar afecciones complejas y promover el bienestar general. En los entornos de atención médica modernos, la acupuntura se integra cada vez más en los programas de medicina integrativa, trabajando junto con los tratamientos médicos convencionales para brindar una atención integral al paciente. Este enfoque de colaboración permite a los pacientes beneficiarse de las fortalezas de los enfoques médicos tradicionales y modernos, adaptando los planes de tratamiento a sus necesidades y preferencias únicas. La creciente presencia de la acupuntura en hospitales, clínicas y consultorios privados refleja su creciente reconocimiento como un complemento valioso para la atención médica convencional. La acupuntura ha ganado un reconocimiento significativo por su potencial en el manejo del dolor, emergiendo como una frontera prometedora para abordar afecciones de dolor agudo y crónico. Numerosos estudios han explorado su eficacia para aliviar el dolor, con evidencia convincente que respalda su uso para una variedad de afecciones, que incluyen dolor de espalda, dolor de cuello, osteoartritis, dolores de cabeza y dolor posoperatorio. Los mecanismos por los cuales la acupuntura puede aliviar el dolor son complejos y multifacéticos, e involucran la modulación del sistema nervioso periférico y central. Se cree que las agujas de acupuntura, cuando se insertan en puntos de acupuntura específicos, estimulan las fibras nerviosas, lo que desencadena la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo. Estas endorfinas interactúan con los receptores de opioides en el cerebro, reduciendo la percepción del dolor y promoviendo una sensación de bienestar. Además, la acupuntura también puede modular las señales de dolor transmitidas a través de la médula espinal al cerebro. Al estimular ciertos puntos de acupuntura, se cree que la acupuntura activa las vías descendentes de inhibición del dolor, bloqueando eficazmente las señales de dolor para que no lleguen al cerebro. Esta modulación de las vías del dolor en múltiples niveles contribuye a la eficacia de la acupuntura para brindar alivio del dolor. Más allá de su función en el manejo del dolor, el alcance terapéutico de la acupuntura se extiende a una amplia gama de problemas de salud. Su enfoque holístico aborda los desequilibrios dentro del sistema energético del cuerpo. La acupuntura es prometedora en el tratamiento de afecciones como náuseas, insomnio, ansiedad, depresión e infertilidad. A medida que la investigación continúa, podemos esperar una mayor integración en la atención médica convencional. Sección 4. Navegando por la evidencia. Una perspectiva equilibrada sobre la eficacia de la acupuntura. La eficacia de la acupuntura ha sido objeto de mucha investigación científica. Algunos estudios han arrojado resultados prometedores, mientras que otros han producido hallazgos mixtos o no concluyentes. Es importante abordar la evidencia con una perspectiva equilibrada. Uno de los desafíos es la dificultad de diseñar ensayos clínicos rigurosos. La naturaleza subjetiva del dolor y otros síntomas dificulta la creación de protocolos estandarizados. Los metaanálisis han proporcionado información valiosa sobre la eficacia general de la acupuntura. Algunos metaanálisis han concluido que la acupuntura es más eficaz que el placebo para ciertas afecciones. Se necesita más investigación para dilucidar completamente los mecanismos de acción de la acupuntura. Es crucial recordar que la acupuntura puede no ser eficaz para todos. Sección 1. La visión del escéptico. Desentrañando el efecto placebo. A pesar de su creciente popularidad, la acupuntura sigue siendo un tema de debate. Los escépticos atribuyen sus beneficios al efecto placebo,
donde la creencia en un tratamiento puede conducir a cambios fisiológicos reales. Argumentan que la inserción de agujas y la relación paciente-profesional contribuyen a la respuesta al placebo. La falta de cegamiento en estudios de acupuntura dificulta separar los efectos reales del placebo. Sección 2. Un puente entre mundos. Abrazando la complejidad en la atención médica. La acupuntura, enraizada en una filosofía holística, enfatiza la interconexión de la mente, el cuerpo y el espíritu. Argumentan que el cuerpo humano es más complejo de lo que la ciencia actual puede comprender. El acto de recibir acupuntura puede desencadenar cambios fisiológicos que promueven la curación. Estos cambios pueden involucrar la liberación de endorfinas y la regulación de neurotransmisores. La ausencia de una explicación científica definitiva no niega la validez de un enfoque terapéutico. Muchos avances médicos se encontraron inicialmente con escepticismo antes de ganar aceptación. Ejemplos como el descubrimiento de la aspirina, derivada de la corteza del sauce. El debate en torno a la acupuntura refleja una tensión entre las prácticas tradicionales y la ciencia moderna. Al abrazar la complejidad, podemos crear un sistema de atención médica más inclusivo e integrador. Un legado de curación, la relevancia perdurable de la acupuntura. Desde sus orígenes en la medicina tradicional china hasta su lugar en la salud mundial, la acupuntura busca la curación y el bienestar. Con raíces en el Qi, ha atravesado culturas, provocando curiosidad y controversia. Su integración en la medicina occidental ha tenido avances y desafíos. La evidencia científica respalda su uso para el manejo del dolor, aunque persiste el debate. La acupuntura cierra la brecha entre tradiciones antiguas y ciencia moderna. Su enfoque holístico resuena con la medicina integrativa, combinando terapias convencionales y complementarias.